Existen videos con trasfondos muy oscuros, así que vamos con sus inquietantes historias. El 20 de abril del 2008, en la ciudad de Portuariña de Paraná, Brasil, se organizó un evento. Todo esto con el fin de recaudar dinero para financiar un área de descanso espiritual para los conductores de camiones, ya que estos estaban trabajando en un pésimo estado. Uno de los que quería contribuir con esta causa era un padre llamado Adelir Anthony de Carly, un sacerdote muy querido de la ciudad, y aunque financieramente no podía ayudar, se le ocurrió una inquietante idea. El plan consistía en organizar un evento público, en el que el show principal era que Carly volara en una silla con ayuda de 1000 globos. Aunque suene extraño, estos eventos, o más conocidos como Cluster Ballooning, se realizan alrededor del mundo, y vaya que no parecen reales, más por los riesgos que este puede generar. Lo creas o no, Carly ya tenía un poco de experiencia con este tipo de eventos. De hecho, su primer intento fue el 13 de enero del 2008, donde Carly voló con la ayuda de 600 globos alrededor de 4 horas, desde Ampare, Paraná, Brasil, a San Antonio, Argentina, completando una distancia total de 25 kilómetros, y supuestamente alcanzó altitudes de 5.300 metros. Pero esta vez Carly fue con la idea de superar el récord de 19 horas y conseguir un nuevo récord mundial. Finalmente, el 20 de abril del 2008, Carly fue equipado con lo supuestamente necesario, como un paracaídas, un dispositivo GPS, teléfono satelital, un traje térmico y al menos 5 días de comida y agua potable. Finalmente, el show inició y Carly fue a completar su nuevo recorrido. Sin embargo, esto no terminaría nada bien. Antes de iniciar el evento había un problema, y es que el clima justo ese día no se encontraba en sus mejores condiciones. Bueno, aunque se le advirtió de esto, su respuesta fue que iba a volar por encima de las nubes, evitando el mal tiempo, y que dentro de 10 minutos ya todo estaría bien. Não, porque eu vou subir acima dela. 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois vou voar sempre em tempo bom. Era 1 da tarde quando ele subiu, levado por 1000 balões de gás coloridos. Pretendia bater o recorde de ficar 20 horas. El plan consistía que Carly vuele desde Paraguaná hasta Dourados. Ya con todo preparado, finalmente despegó, desapareciendo en las nubes. Tan solo 30 minutos después llegó la primera llamada de Carly. En esta el padre dice que no saben dónde se encuentra, que solo ve nubes y hacía mucho frío, pero que se encontraba bien, con la esperanza de llegar al sur. Pero aquí es donde ocurren los problemas. Según los planes, Carly tenía que estar en altitudes de 3000 metros, que era lo recomendable, pero tan solo pocos minutos ya había alcanzado altitudes de 6000 metros, dando los primeros indicios de mal de montaña. Esto se da cuando en lugares muy altos el oxígeno es demasiado escaso, generando síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas y obviamente dificultades para respirar. Pero eso no sería lo peor. El clima, al estar en pésimas condiciones, generaba vientos demasiado fuertes, desviando la trayectoria de Carly drásticamente. En vez de dirigirse a Dorados, el viento cambió de trayectoria llevándolo directamente al mar. Carly, al enterarse que las cosas estaban saliendo mal, llamaría al equipo por ayuda, y la única forma de rescatarlo era usando su GPS y dar sus coordenadas. Pero por increíble que suene, no sabía cómo usarlo. Al parecer, antes de subirse a los globos, nunca le habían dado indicaciones de cómo funcionaba el GPS, esta siendo la única forma para poder encontrarlo. Eu preciso entrar em contato com o pessoal para que eles me ensinem a operar esse GPS aqui para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém por terra pode saber onde eu estou. Sin embargo, después de esto la comunicación se perdió y jamás se supo lo que le pasó. Después de algunos meses, más específicos el 4 de julio del 2008, después de 70 días de su desaparición, se encontró la mitad inferior de un cuerpo humano flotando en la superficie del océano. Cuando los restos fueron identificados, se hicieron algunas pruebas de ADN, confirmando que pertenecía a Carly.
Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud lo que le pasó a Carly en sus últimos días, pero si te lo pones a analizar, vaya que te deja pensando de cómo pudo haber sido sus últimos momentos con vida. Algo muy inquietante, pero no tanto como el siguiente caso. J-Hope Cockle desde muy chico le gustaba la adrenalina, como surfear olas imposibles o explorar cuevas. Vaya, a J-Hope se podría decir que le interesó el mundo de la emoción y el riesgo, pero su mayor pasión siempre fue el océano y las olas. Fue tanto este gusto que se saltaba las clases con sus amigos para ir a las playas cercanas a surfear. Sin embargo, algo que cambiaría drásticamente la vida de Jacob fue la pérdida de su hermana, Grace. Todo esto por un tumor cerebral, y lamentablemente falleciendo a la edad de 20 años. Aunque esto a J-Hope lo dejaría mal emocionalmente, no se quedaría ahí y lo usaría como motivación para cumplir sus sueños. Uno de estos era convertirse en uno de los fotógrafos más famosos del mundo, y vaya que logró algunas hazañas. Sin embargo, un día del 2013, J-Hope protagonizó un video que aterrorizó a todo internet, más por su trágico final. Pero, ¿qué le pasaría a Jacob? Una cosa que nunca se fue de J-Hope fue la adrenalina y el océano, haciendo retos que podrían perjudicar su propia vida. Algo que siempre le llamó la atención era un inusual fenómeno llamado whirlpool, o su traducción al español llamado remolino. Este se forma cuando dos corrientes distintas de agua se juntan, formando este inquietante fenómeno. Obviamente lo más recomendable es alejarse de los remolinos, porque genera corrientes demasiado fuertes e incluso puede arrastrarte. Una situación en la que nadie quiere estar. Sin embargo, a J-Hope esto no le importó. En algunas ocasiones grabando este remolino muy de cerca, generando miles de vistas y asombro del público. J-Hope al ver esto se le ocurrió una idea, pero con la diferencia que no terminaría nada bien. En el video se puede ver a J-Hope grabando el remolino, y minutos después se lanza para grabarlo de cerca, generando algunas tomas increíbles. Cuando termina de hacerlo, le pide a su amigo que lo grabe, ya que esta vez nadaría cerca del remolino, pero en esta ocasión se pondría una máscara de caballo, según él, para generar más emoción al video. Al principio parece que todo va bien, aunque en algunos momentos se empieza a asustar, ya que las corrientes eran demasiado fuertes. Finalmente, cuando quiere salir, le dice a su amigo que le dé la cámara, solo para grabar unas últimas escenas. Pero con la diferencia que esta vez la corriente lo terminó atrapando. Cuando las autoridades fueron reportadas ya era demasiado tarde, y lamentablemente falleció. Lo único que se tuvo de evidencia fue este metraje, que posteriormente fue subido a YouTube. En sí este caso es horrible, pero no tanto como el siguiente. Kendrick Johnson era un joven carismático y talentoso. Formó parte del equipo del baloncesto en el colegio de Lowndes, en Valdosta, Georgia. Todo parecía normal en la vida de Johnson, pero un día todo esto cambiaría drásticamente. Un 10 de enero del 2013, Kendrick Johnson no regresaría del colegio. Su madre Jacquelina, al ver que su hijo no regresaba, trataría de comunicarse con algunos amigos de Kendrick o familiares, y su angustia aumentaría más al enterarse que nadie lo había visto ese día. Finalmente, a las 12 a.m., llamó a la policía para reportar la desaparición de su hijo. Pero las autoridades no le darían tanta importancia al asunto, intentando convencerle que tal vez salió con unos amigos, pero Jacqueline desde el fondo sabía que ese no era el caso. Al día siguiente, Jacqueline preguntaría a sus maestros, y se supo que Kendrick solo se presentó a clases desde el cuarto periodo. Y bueno, aquí es donde el caso se empieza a poner turbio. Ese mismo día en el gimnasio del colegio, un estudiante alcanzaría a ver algo extraño en las colchonetas guardadas en el fondo, como que algún tipo de calcetines sobresaliendo.
Y cuando fue a investigar, se encontraría con lo peor. El cuerpo de Kenry Johnson estaría enrollado boca abajo en una colchoneta, llamando rápidamente a las autoridades. Pero, ¿qué le sucedió a Kenry? Bueno, eso intentaremos averiguar. Cabe aclarar que en el colegio Lowndes existía 2 gimnasios, uno nuevo y otro antiguo. En el gimnasio nuevo había la posibilidad de tener un locker, pero tenía un costo. Así que algunos estudiantes, para ahorrar dinero, simplemente guardaban sus objetos en el gimnasio antiguo. Por lo general, lo guardaban dentro de las colchonetas enrolladas. Kendry, al igual que muchos estudiantes, aplicaban este método. Bueno, la teoría que armó la policía fue que Kendry, al momento de sacar sus zapatos, por accidente cayera adentro, sin posibilidades de salir, teniendo un final trágico. Pero ahora, ¿por qué esta teoría no tiene sentido? En primer lugar, ningún estudiante usaba el método que describió la policía. Lo más sencillo era simplemente levantar un poco la colchoneta. También, dichas colchonetas siempre fueron enrolladas lo más apretadas posibles, así que era imposible que Kendry pudiera caber ahí. En sí, la investigación fue muy pobre. Solo se pudo sacar 2 pistas. La primera fueron unos zapatos que se encontró dentro del incidente, que si se lo preguntan, nunca se supo si esto era sangre o pintura. También, cerca de la colchoneta había una pared con unas manchas de sangre. Cuando la policía hizo una prueba, afirmaron que esa sangre no era la de Kendry. Entonces, ¿de quién pertenecía? Esto mismo se preguntaron los investigadores, pero simplemente dijeron que era imposible saberlo, porque había más de 3,000 estudiantes en el colegio. Tan corta y pobre fue su respuesta que no se pudo hacer nada más. La única forma de quitarse las dudas eran las 4 cámaras de seguridad en el gimnasio. O bueno, eso se pensaba, ya que justamente cuando Kendry pasó por ahí, estas dejaron de grabar. La primera cámara capturó imágenes desde que empezó el día hasta las 12:04 p.m. y casi una hora después empezaría a grabar nuevamente, como a las 1:09 p.m. La segunda cámara se detuvo a las 11 p.m. y empezaría nuevamente a grabar a las 1:15 p.m. La tercera cámara se detendría exactamente igual que la segunda cámara, desde las 11 hasta las 1:15 p.m. Y por último, la cuarta cámara, que también se detendría exactamente en el mismo tiempo que la primera cámara. O sea que todas estaban sospechosamente calculadas para cortarse en el mismo tiempo. Pero parecía que los oficiales no lo pensaron así. Y el 2 de mayo del 2013, la muerte de Kenry Johnson sería oficialmente catalogado como un accidente. Obviamente, esto a los padres no les parecía bien, e hicieron todo lo posible para que se abra de nuevo la investigación. Finalmente, solo se pudo sacar 2 sospechosos, Brian y Braden Bell, 2 hermanos que anteriormente le hacían la vida imposible a Kenry, como actos de bullying y esas cosas. Pero estos afirmaron que no era verdad. Por cierto, los hermanos Bell eran hijos de un agente de FBI, que no estoy muy seguro si tuvo acceso al caso de Kenry. La verdad es que este caso es demasiado extraño. Al final se cerró por faltas de pruebas sólidas. En YouTube hay un video donde personas intentan replicar lo que sucedió con Kenry, y se puede ver que en efecto es muy complicado salir de esta situación. Tanto así que ni siquiera se puede escuchar los gritos de ayuda. So, we're showing you right now. Go ahead and yell. Yell for help. Yell for help. Can you hear me? Yell again? See how nobody would hear that? You say it loud. Nobody can hear them. Try to get out. Try to get out. Try to knock it down. Try to knock it down. See, he can't. Now let's tip him over. Let's get him out. Crazy, huh?
Así que esto les dejo a ustedes, no sé si piensen que es algún tipo de accidente o algún tipo de encubrimiento. En internet existen muchas fotos con trasfondos sumamente oscuros. Si te interesa escuchar otro caso, te recomiendo este video, que vaya que te dejará pensando.